Comenzamos esta noche, comenzamos con un nuevo tema, el tema número 5 de, no sé si ustedes todos tienen el manual que se les compartió de los fundamentos de la fe. Atrás dejamos el tema número 4, que es la persona de Cristo, ¿verdad? Y en esta ocasión estaremos comenzando con el tema número 5. Al inicio del tema anterior, de los fundamentos de la fe, de la persona de Cristo, me recuerdo que haberles planteado de que si Jesús no es quien Él dijo que era, y si no cumplió y no hizo la obra para la cual Él dijo que había venido y había existido en el mundo, entonces la estructura del cristianismo llega a ser solamente como un castillo de arena. De hecho, les comentaba que este teólogo James Montgomery Boyce, que partió a la eternidad a principios del siglo, en una ocasión dijo que debemos saber que Cristo es el centro del cristianismo y que la cruz es el punto focal de la fe cristiana. Sin la cruz, la Biblia es solamente un enigma y el Evangelio de Salvación es una esperanza vacía. Por lo tanto, esto nos lleva a contemplar de que este tema, dentro de todos los temas, muy fundamental para la fe cristiana y es central y va en el corazón de lo que es nuestra fe. Entonces, a través de estas lecciones que comenzamos en esta ocasión, quisiera recalcar estos mismos principios fundamentales, pero en más detalle, es decir, que la fe cristiana descansa sobre la obra de Jesucristo. Si el sacrificio en la cruz es tan importante para el Señor, y lo era, ¿verdad? En una ocasión comentábamos de que esa hora de la cual estaba hablando el Señor Jesús. Recuerdan que allá en la boda de Canaán, al principio del ministerio del Señor Jesús, en Juan 2, la madre de Jesús viene y le pide un milagro, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dice: mujer, mi hora no ha llegado. Luego, a través del Evangelio de Juan, vemos en repetidas ocasiones que el Señor Jesús hablaba acerca de esa hora. Y vemos que después de resucitar a Lázaro, allá en Juan 12, Jesús está en el templo y vienen unos griegos que quieren hablar con el Señor Jesús. Y contactan a Felipe. Felipe trae a Andrés y ambos llegan donde el Señor Jesús para decirle lo que estaba ocurriendo. Y el Señor Jesús le dice: la hora ha llegado, el Hijo del Hombre está para ser glorificado, ¿verdad? Siempre estaba en la conciencia del Señor Jesús su hora de sacrificio, su hora que iba a la cruz para cumplir la voluntad del Padre y los propósitos del Padre en su vida para la salvación de pecadores. Entonces, para quienes profesan ser cristianos, ¿cuál es la implicación? La obra de Cristo no puede ser simplemente un asunto secundario. No es uno de esos adornos que sacamos para Semana Santa, ¿verdad? Y después todo el resto del año predicamos de cosas que son periferales dentro del Evangelio. De hecho, Pablo tenía tan claro esto, tan claro que la obra del Señor Jesús es fundamental para la fe cristiana, que en un momento, allá en el libro de Hechos, dice él que, hablando de la iglesia de Efesos, les comunicó todo el consejo de Dios, pero escribiéndole a los Corintios, en un momento dice: porque nada me propuse saber entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Central en el Evangelio, el enfoque en el Mesías crucificado, quien llevó a la cruz nuestros pecados. Para quienes confesan ser cristianos, la obra de Cristo se encuentra en el centro de nuestra fe, en el corazón mismo del Evangelio. Y esto tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas. Para muchos hoy en día, el Evangelio solamente es un símbolo de prosperidad. Es saber qué es lo que puedo obtener del Evangelio. Es un lugar donde tú vas a ser entretenido y se te van a cumplir todos tus sueños, ¿verdad? Sin embargo, vemos que en el primer credo
que está escrito en la Biblia, el primer credo apostólico allá en la carta de Pablo a los Corintios, vemos esta declaración tan importante de la centralidad de la cruz. Y es lo que es el verso, ¿verdad? Es el verso de memorización de este tema. Dice, porque yo les entregué allá en 1 Corintios 15, del 3 al 5, dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, esto era algo, imagínense, la carta de Corintios fue escrita más o menos el año 54 después de Cristo, durante el tercer viaje misionero de Pablo, la escribió desde la ciudad de Efeso. Y aún en ese tiempo, habían creyentes que habían sido testigos oculares del ministerio del Señor Jesús. Y esto, cuando dice, yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, quiere decir que esto se había transformado ya en una transmisión de una tradición. Había habido ya una confesión, una articulación de lo que era central en el Evangelio, ¿verdad? Ya en ese tiempo, habiendo testigos oculares de lo que había sucedido, esto ya se había empezado a transmitir como una tradición. La obra de Cristo es el centro del plan de redención de Dios. No hay ninguna duda que en estos tiempos de apostasía que estamos viviendo, hay un segmento importante que claramente ha perdido el rumbo respecto a la significancia de lo que Dios hizo al mandar a su Hijo a morir en la cruz, en el Calvario. Por otra parte, al concluir nuestro último tema, llegamos a la conclusión que Dios no envió a su Hijo a morir en la cruz por los pecadores solamente para mejorar nuestras vidas, ¿verdad? Dios no mandó a Jesucristo solamente para proveernos principios de éxito, ni para enseñarlos a ser moralmente mejores. Él vino a tratar con el problema del pecado. A eso vino el Señor Jesús. Y en el centro de su misión estaba ir y como una oveja sin mancha, dar su vida por pecadores indignos como nosotros. Hemos compartido desde el tema número 3 de los fundamentos de la fe, se acuerdan los primeros 3 meses de este año, y como hemos compartido acerca de los atributos de Dios. Y allí aprendimos que Dios es un Dios santo, justo, recto, y que Él no va a tratar con el pecado de una manera que simplemente lo va a ignorar. O como decimos, va a ser vista gorda del pecado, ¿verdad? Lo va a dejar pasar. Él vino a tratar con el problema del pecado de frente. Y nosotros como pecadores caídos somos completamente incapaces de reconciliarlos con Dios por nosotros mismos, por nuestros propios medios, a través de nuestros actos religiosos, a través de nuestras justicias, ¿verdad? O de nuestras propias obras. No importa lo bueno que sean esas obras, eso no nos alcanza para poder reconciliarlos con Dios y tener una relación con Dios. Su justicia demanda que alguien pague por el mal que se ha hecho. Todo esto nos trae a nuestro quinto tema de los fundamentos de la fe, la cual es la obra de Cristo. En estas próximas sesiones estaremos considerando las siguientes verdades acerca de la obra de Cristo. En primer lugar, estaremos considerando la necesidad de la obra de Cristo. Luego, enseguida, estaremos hablando acerca de lo que es la satisfacción y la necesidad de expiación, para luego continuar con la obra de Cristo en relación a los aspectos distintivos de la necesidad humana, los cuales son la propiciación, la expiación, la justificación y la reconciliación. Para, por último, terminar con lo que es la obra que Cristo continúa haciendo, que es la mediación. Así que, en primer lugar, para avanzar rápidamente, comencemos a compartir acerca de la necesidad de la obra de Cristo. La necesidad de la obra de Cristo comienza, es fundamental que comprendamos que la necesidad de la obra de Cristo comienza con el carácter de Dios mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando consideramos su carácter justo,
Su justicia demanda un sacrificio perfecto. Y ese es el tema central del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Cuando vemos en el libro de Levítico, por ejemplo, que es el tercer libro de la Biblia, escrito por Moisés, vemos instrucciones específicas acerca de los sacrificios, instrucciones específicas acerca de las ofrendas, de las leyes de purificación, etcétera, detalladas. Todo tenía que ser perfecto. Ahora, no sé si usted se había puesto a pensar en esto, pero ¿por qué el sacrificio tenía que ser perfecto? ¿Por qué? Porque tenía que ser perfecto, ¿verdad? ¿Por qué no podía ser simplemente un sacrificio? Aquí nuestro enfoque no puede estar en lo que es en el aspecto horizontal. Perdón. No puede estar en el aspecto horizontal. No puede apuntar al hombre. Es nuestro estándar. Es lo que pensamos que es suficiente, ¿verdad? Porque el hombre siempre va a hacer solamente lo que es suficiente, ¿verdad? Es verdad. Empezamos muchas veces con un estándar alto y lentamente empezamos a bajar nuestro estándar y luego terminamos a hacer ni la mitad de lo que inicialmente prometimos, ¿verdad? Por lo tanto, el estándar que Dios pide está en totalmente sintonía con el carácter divino de Dios. El asunto no es que Dios haya escogido tiránicamente de que este sacrificio debía ser perfecto, sino que su propia naturaleza determina el estándar de su justicia. La justicia perfecta de Dios no es solamente disuasiva, sino que también eso conlleva un castigo. Todos entendemos lo que significa la palabra disuasiva, ¿verdad? Disuasiva, por ejemplo, esto lo aprendí en mis primeros años de mi experiencia en las Fuerzas Armadas. Disuasiva es cuando, por ejemplo, tenemos el país A y tenemos un país vecino B. El país vecino B históricamente se ha caracterizado por siempre ver la posibilidad de poder alargar, ensanchar su territorio, ¿verdad? Y con eso conlleva la idea de ensanchar su territorio hacia el país A, por diversos motivos. El país A, entonces, lo que decide es comprar la última tecnología de aviones de combate, la última generación de submarinos, la última generación de tanques, etc. No solamente para proveer una circunstancia de paz para que el país se pueda desarrollar, sino principalmente para asegurarnos de que el país B lo piense dos veces antes de tratar de ensanchar su territorio hacia el país A. Esa es una función disuasiva, que el país A se asegura de que al comprar suficientes armas pueda asegurar o extender la paz. Por lo tanto, le repito, la justicia perfecta de Dios no es solamente disuasiva, en el sentido de que nos ayuda a nosotros a considerar la ley de Dios y de saber de que si nosotros quebrantamos esa ley, va a haber un castigo. Por lo tanto, como le decía, además exige que el pecado sea castigado. En el Antiguo Testamento, un animal, el sacrificio con un animal defectuoso, con un animal imperfecto, no era aceptado por Dios. Lo dice ya en el libro de Levíticos, capítulo 22. Dios no iba a aceptar un animal para ser sacrificado que viniera con defectos. Pero ustedes ven que al final del Antiguo Testamento, allá en el libro de Malaquías, se produce una queja de parte de Dios. Y a través del profeta Malaquías, Dios se queja ante el pueblo porque lo que estaban trayéndole eran animales tuertos, cojos, era lo que les sobraba. Era simplemente lo que quedó.
Y la queja de parte de Dios era de que, oigan, ustedes, yo les aseguro de que sus gobernantes jamás le aceptarían estos animales para ser sacrificados. Y ustedes se dan cuenta que el estándar del hombre, si empezamos a mirar lo que es sacrificio de parte del hombre, si uno fija sus ojos en un estándar horizontal apuntando a los hombres, siempre va a ser deficiente y siempre el hombre va a dar solamente lo suficiente. Y aquí hay algo importante con respecto a esto, con respecto al sacrificio que Dios exigía. Los animales sin mancha eran una anticipación de lo que Cristo haría en la cruz. O sea, este sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo y a lo que Él haría en la cruz. Y Cristo, como alguien que no cometió ningún pecado y fue perfecto en todo, bueno, eso es lo que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento estaba apuntando. Además, necesitamos saber que en el sistema sacrificial el mediador tenía que ser perfecto. Cristo tenía que ser verdaderamente hombre para representar a los hombres. En su naturaleza humana, Él fue perfecto. Y ya vimos en nuestro tema anterior, ¿verdad? Dijimos de que en esa unión hipostática que le hice un dibujo aquí en la pizarra, teníamos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Hijo, siendo una persona, tenía dos naturalezas. Una era 100% divino y 100% humano, ¿verdad? De modo que en su humanidad Él representó a los hombres. Recordemos que Adán y Eva violaron la ley de Dios, y esto es lo que dice Pablo a los Romanos. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ¿verdad? Y por medio del pecado, la muerte espiritual, ¿verdad? Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. De alguna manera, Adán representó a toda la humanidad. Por lo tanto, Cristo tenía que también ser santo y perfectamente justo para no necesitar hacer expiación por sí mismo. Recordemos que en el día de expiación, allá en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, luego de hacer el sacrificio, tenía que llevar la sangre de ese sacrificio allá al último dentro del templo, el cual era el lugar santísimo. Pero antes de hacer eso, debido a que el sacerdote mismo era un pecador, tenía que hacer un sacrificio por sí mismo. Bueno, Jesús fue santo y perfectamente justo para no necesitar hacer expiación por sí mismo. Ahora la palabra expiación la vamos a explicar enseguida. ¿De qué se trata? Y también Cristo tenía que ser verdaderamente Dios, ¿verdad? En su naturaleza divina, ¿verdad? Para que su sacrificio tuviera un valor eterno. Ahora, el hombre no podía pagar por sus propios medios, ¿verdad? Piense usted en un tribunal de justicia. Tal persona llega al tribunal de justicia acusado de robo e intimidación. El juez lo condena. Es un hombre condenado a la cárcel. Pero luego viene su amigo a pagar la fianza. Y el juez reconoce que el amigo también tiene deuda con la ley y que también es culpable. Por lo tanto, ambos, el amigo no puede pagar la fianza, ambos se van a la cárcel. Solamente una persona que sea inocente y justo puede pagar la fianza, ¿verdad? Ese es el tema, más o menos, así se tratan los tribunales, ¿verdad? El pecado realmente es más serio de lo que nuestra sociedad nos quiere dictar. Todo el mundo, lamentablemente, le baja el perfil al pecado. Nos reímos. Nos causa gracia muchas veces el pecado, ¿verdad? Aún las iglesias muchas iglesias le bajan el perfil al pecado, ni siquiera lo mencionan. El pecado no es solamente serio debido al acto en sí que ofende a Dios, sino que se debe tomar en consideración contra quién se está cometiendo ese pecado.
¿verdad? Aquel contra quien se cometió esa ofensa. Pensemos lo siguiente, si usted o alguno de ustedes me rayó el auto, le quebró un vidrio, me tiró una piedra, soy solamente yo, ¿verdad? Pero si usted hace eso mismo, le raya el auto, le quiebra un vidrio o le tira una piedra en la cabeza al primer ministro, usted está en serios problemas, ¿verdad? Por lo tanto, repito, de que no se trata solamente, la seriedad del pecado no solamente se trata en cuanto a la ofensa en sí, sino contra quién se cometió tal ofensa. Y el Señor Jesús lo dice allá en Mateo 10:28, dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno, ¿verdad? El pecador es culpable ante Dios e incapaz de ofrecer satisfacción perfecta que exige la justicia divina. Por lo tanto, ningún ser humano puede sustituir a los demás, razón por la cual solamente en Jesucristo hay salvación. Es algo que hemos venido repitiendo constantemente a través del fundamento de la fe, ¿verdad? Solamente en Jesucristo hay salvación. Entonces, veamos qué es la expiación por definición, porque es una palabra que hemos mencionado y vamos a continuar mencionando la expiación. Y todas estas cosas, queridos hermanos y amigos, todas estas cosas deberían acercarnos más a Dios en amor, abrazar estas verdades, llevarnos a sus pies y amarlo más y más. Pero el pecado ha causado una ruptura tan grande, tan profunda en la relación entre Dios y el hombre, que se hace necesaria una restitución. Alguien debe pagar. Según Wayne Grudem, un teólogo, en su teología sistemática, dice, un sacrificio, la expiación es un sacrificio que lleva sobre sí la ira de Dios en contra del pecado y de ese modo transforma la ira en favor. Fin de la cita. Entonces, este sobre sí es una preposición muy importante. Como vamos a ver enseguida, el animal llevaba en el día de la expiación, cuando hablamos de expiación, el animal lleva sobre sí el pecado del ofensor. De alguna manera, el pecado es transferido sobre la oveja o el cordero, ¿verdad? Entonces, aquí, la justicia de Dios demanda que Él castigue el pecado, y aquí el término sustitución va a tomar una importancia bastante relevante y lo estaremos viendo en más detalle. Debemos comprender que nuestra necesidad radica en el pecado. Pero ¿por qué enfatizamos tanto el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario enfatizar tanto el pecado? Porque necesitamos realmente convencernos de la gran necesidad que tenemos de Jesucristo para así prepararnos para comprender y aceptar lo que Él nos ofrece. Hermanos, un evangelio que nunca reconoce la necesidad humana debido al pecado, jamás va a producir arrepentimiento. Le repito, un evangelio que nunca reconoce el problema que la humanidad tiene con el pecado, jamás va a producir arrepentimiento. Y el reino de Dios tiene una puerta, y esa puerta está marcada por la palabra arrepentimiento. Jesús comenzó su predicación en su ministerio diciendo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos está cercano. ¿Verdad? Como ya les he presentado esta ilustración en otras ocasiones, debemos reconocer que el problema que cada uno de nosotros tiene, sin excepción, es con el pecado. Son las malas noticias del Evangelio. Sabemos que el Evangelio por sí, por definición, son las buenas noticias. Pero las buenas noticias jamás van a tener sentido si no sabemos las malas noticias, ¿verdad? Jamás.
Si lo hemos dicho en otras oportunidades, si yo te digo cuáles son las buenas noticias, probablemente tú lo único que vas a hacer va a ser bostezar, ¿verdad? Pero del momento que yo te digo primero cuáles son las malas noticias, las buenas noticias van a ser va a haber una frescura con respecto a las buenas noticias, ¿verdad? Va a haber un alivio, va a haber una paz. Y lo hemos dicho otras veces, la mayoría de nosotros, cuando hemos tenido un problema médico, ¿verdad? Nosotros queremos ir a un doctor que va a diagnosticar de manera precisa nuestra enfermedad. Queremos ir a un médico que no va a andar con rodeos, ¿verdad? No queremos ir a un médico que comience a hablarnos de economía, ¿verdad? De otros asuntos. Queremos un médico que nos diga exactamente el por qué nos está sucediendo esto. Queremos un médico que sea diligente, queremos que sea claro en su diagnóstico. Queremos un médico que nos diga cuál es el procedimiento a seguir y queremos que nos advierta que si realmente no seguimos ese procedimiento, estas van a ser las consecuencias que van a ocurrir. Entonces podemos hacer una decisión si es que vamos a seguir ese procedimiento recetado. Pero hablar acerca del pecado hoy en día no es popular, ¿verdad? En muchas iglesias se evita totalmente el tema del pecado porque es incómodo, incomoda a las personas. Porque no es popular. Se le da probablemente solamente una pincelada por encima para no ofender a las personas. Pero estos aspectos, la incomodidad y la ofensa hacia las personas son conceptos totalmente extraños a las Escrituras. La Biblia habla desde Génesis a Apocalipsis acerca del problema humano con el pecado. Y aún los escritores bíblicos jamás escondieron la lucha que aún las personas más notables de la Biblia, la lucha de ellos que tuvieron con el pecado, y algunos de ellos fallaron gravemente debido al pecado. Durante los últimos siglos, muchos han llegado al convencimiento de que el problema del mal que tiene la humanidad está en la persona y no en la sociedad. Aún así, a partir del siglo XIX, surgió un optimismo renovado. Muchos creían que las personas eran naturalmente buenas, que el mal era causado por la ignorancia y la pobreza, de modo que la educación y la reforma social pensaban que iba a traer de vuelta la felicidad. Sin embargo, a pesar del aumento de las posibilidades de educación y de toda la inversión que ha habido en la reforma social, las atrocidades cometidas durante los últimos 100 años, 2 guerras mundiales, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, lo que pasó en Camboya, etcétera, etcétera, etcétera. La discriminación racial, el aumento de la violencia y la explosión en el crimen han llevado a las personas a reconocer que el problema del hombre está en una raíz de maldad dentro del hombre, un egoísmo. Muchas de las realidades que vivimos a diario suponen el pecado. Piensa lo siguiente, cada año se dictan más leyes, ¿verdad? Porque ya no se puede confiar en que en medio de las disputas las personas van a actuar justamente, con justicia. ¿Verdad? Piensa lo siguiente, una promesa hoy en día no es suficiente, se necesita un contrato. Tener una puerta en la casa no es suficiente, se necesitan 1, 2, 3 cerrojos y luego también se necesita un sistema de alarma y de vigilancia. Pagar un pasaje en el bus o en el tren no es suficiente, se necesitan inspectores. Un testimonio en los tribunales no es suficiente. Se necesita hacer un allanamiento y buscar el computador para entrar en las profundidades de los archivos de los computadores para llegar a saber de qué persona realmente estamos tratando.
Y esta no es una lista exhaustiva, sin embargo, es una terrible reflexión de la naturaleza humana. Así que le quiero presentar dos pensamientos que nos ayudarán a comprender la necesidad de la obra de Cristo. Estos pensamientos son la universalidad del pecado y la necesidad de la resurrección, y esto lo llevaremos a cabo, estaremos compartiendo acerca de esto después del break. Que Dios lo bendiga.